¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión. Oiga, no solamente ponerle la lupa a lo que está pasando, sino a lo que pasará. Don Danilo Toro, buen día, bienvenido. Buen día, don Hugo. Sí, ya estamos ante el inicio de una nueva etapa republicana. La era Mulino. Un quinquenio Mulino versus lo que está saliendo, un quinquenio Cortizo. Oiga, y nos acompaña primero quien durante todo un quinquenio representó la era Pérez Valladares. Señor presidente, buen día, bienvenido. Lindo domingo para todos ustedes, gracias por invitarme. Lo dejo de toro a toro para comenzar, ¿le parece? Perfecto, gracias, don Hugo. Presidente, buen día. Usted fue un actor preponderante de esa etapa en la que se vivió el trauma más grande en su historia después de la Guerra de los 1000 días. O sea, en los últimos 200 años, lo que se vivió entre el 87 y el 89, sobre todo el 89, Panamá no lo había vivido. Cuando usted llega al poder, usted devuelve la mirada hacia un sector político que no era el suyo. Y usted decreta la conformación de un gobierno de concertación. A su juicio, ¿este gobierno está haciendo lo mismo o hay diferencias significativas con lo que usted hizo? Hombre, Danilo, son circunstancias diferentes porque, vamos a ver, en aquellos momentos lo que había en la sociedad era mucho odio, mucho resentimiento, mucho enfrentamiento. Ahora yo pienso que lo que hay es un poco de decepción y un poco de esperanza en este gobierno nuevo. Así es que, aunque son cosas diferentes, yo creo que los primeros nombramientos que ha hecho el presidente electo, de alguna manera dan la impresión, o me da a mí la impresión, de que él está tratando de abarcar un grupo social lo suficientemente grande para tener una base de apoyo para las modificaciones que hay que hacer, que son grandes, son duras, son difíciles, son socialmente impactantes, empezando por lo que él mismo ha dicho, que es el tema de invalidez, vejez y muerte en la Caja del Seguro Social. Así que sí, hay alguna afinidad, yo creo que sí, aunque sean circunstancias bastante diferentes a aquellas con esta. Ahora, presidente, ahora voy a la parte personal, porque dar el paso y decir al que está en la acera de frente, que ha sido un adversario político, que a veces te ha criticado en la vida política de una forma poco amable, en términos duros, en su momento a usted, y lo uso como referencia para el actual, que también ha hecho lo mismo, ¿le resultó muy difícil? No, porque si tú pones el interés nacional por encima del tema personal y de que si me cae bien o me hizo esto, me hizo lo otro, si tú te puedes desvincular y como político y dirigente tienes que hacerlo y ver cuál es la persona que mejor puede llevar adelante el programa que en tu mente tú tienes para el país. Si tú puedes lograr eso, entonces tú logras un equipo sin resentimiento, un equipo que se va integrando. Evidentemente, siempre hubo enfrentamientos entre diferentes partes de mi equipo, lo cual es perfectamente normal. Pero era un enfrentamiento respetuoso de ideas y de propuestas. A ese punto iba. ¿Qué tan difícil es gobernar con gente que de pronto tiene una visión diferente al país que tú tienes? No, porque la gente es racional. O sea, déjame darte un ejemplo. Yo jamás en los consejos de gabinete usé mi derecho a voto. Nunca. Yo nunca voté. ¿Por qué? Porque yo pensaba que lo que lográbamos con un consejo de gabinete abierto y sin mando vertical era la integración de todas las ideas en una propuesta común. Bueno, Danilo, yo creo que tú viviste algo de eso con nosotros en el gabinete. Sí, y me ha hecho acordarme de un suceso interesante. Cuente. Porque creo que él no lo ha contado nunca, pero lo voy a contar yo aquí ahora. Hubo un momento muy claro en el que había cierta tensión sobre la política económica y sobre su ministro de Economía, que en ese entonces era de Planificación, sí, era don Guillermo Chapman. Sí, así es. Sí. Y me tocó verlo a usted en vivo y a todo color, llamar la atención al gabinete porque usted quería dejar claro que ese era su ministro de Economía y que usted lo respaldaba totalmente. Claro. Y usted preguntó allí, ¿hay alguien que se oponga a esto? Obviamente nadie se opuso porque sabía lo que iba a significar la oposición. Sí, porque lo que pasa es que tú tienes que permitir, claro, la diferencia, el intercambio de opiniones, pero con respeto. O sea, cada cual tiene que mantener su posición con respeto y sobre todo argumentarlo con realidades, no sobre lo que yo pienso que debe ser, con realidades. Ahora, presidente, los tiempos han cambiado. La comunicación actual versus la que existía
durante su administración es muy distinta al mundo de la comunicación. Así es. Y de alguna forma todo se permea en esta época. Muy pocas cosas quedan ocultas. En la conformación del actual gabinete, hasta donde nos ha llegado información, usted jugó un papel, por lo menos en una designación. Sirvió de puente, sirvió de acercamiento para que nos corrobore la información y también eso de cara al país. ¿Qué significa en un momento como este? ¿Cómo te gusta ese cuento? Y lo mejor es que ya lo tocamos y me dijiste el nombre. Pero bueno. Cuente. Y si quieres decir el nombre, para adelante. No, yo no voy a decir nombre. Lo que pasa es que sí, un par de días antes de la elección, Sí. se acercó un buen amigo mío a pedirme en nombre del entonces candidato que yo hiciera un acercamiento con una persona para ver si podía aceptar un puesto en su gobierno. Y mi respuesta sí, con muchísimo gusto. Hoy es viernes, el lunes. ¿Por qué el lunes? Porque el domingo son las elecciones. Cuando él sea presidente electo y él quiera que yo haga eso, me lo informe y con mucho gusto lo hago. Y sí lo hice. Y afortunadamente la persona a la cual me pidió que contactara aceptó, tuvo su conversación con él y vamos a tenerlo como ministro. Yo creo que va a ser un ministro muy importante en este próximo gabinete. A nosotros nos gusta hablar claramente. Es el ministro que de alguna forma despertó en la opinión pública una reacción sumamente favorable. ¿El ministro Chapman o recibió información equivocada? No, pero es que hay varios hay varios ministros que han buscado una información que han sacado una información, una reacción Mire, muy positiva. No es usual que usted trastabille usando la palabra. Porque que hay 2 o 3 nombramientos que son verdaderamente asombrosos. O sea, sí, Chapman es uno, pero tú tienes también a Navarro, tú también tienes al canciller. Sí, yo creo que hay una serie de nombramientos que la gente se quedó. Esto no era esperado. ¿Cuál no se esperaba usted, por ejemplo? Hombre, ninguno de los 3. Ajá. Ninguno de los 3. Pero el hombre fue Chapman, el que usted sirvió de enlace, ¿no? Eso lo dices tú. Don Danilo. Y usted Bien. no lo niega. Señor presidente, lo que hay por delante son temas realmente difíciles, muy difíciles, y que van a quitarle a la chequera del capital político del presidente Mulino, algo le van a quitar. Mi pregunta es esta: ¿es la convocatoria a una constituyente algo que realmente le aporte o le quite algo que le meta riesgo? Yo he oído y he visto al presidente electo cambiar un poco su posición o explicar un poco la posición de la constituyente. Él quiere cambios constitucionales, sí, pero él está pensando en algo similar a lo que el país hizo en 1946. Es decir, una propuesta concreta de cambios constitucionales, llámala constitución nueva si tú quieres, si son lo suficientemente grandes los cambios, pero electos para ver ese tema, no una constituyente abierta. En primer lugar, porque te quita mucho tiempo. Introduces una discusión política muy grande en el país cuando tienes problemas muy serios, la caja del Seguro Social, la falta de medicamentos, el alto costo de la electricidad, la falta de agua, las carreteras desbaratadas, para estar hablando de una constituyente que la constituyente no soluciona los problemas. Lo que soluciona los problemas es el Ejecutivo, ejecutando soluciones y respuestas. Así que yo lo veo, hombre, a lo mejor me equivoco, pero yo veo al presidente electo decir, bueno, mira, sí, vamos a hacer cambios constitucionales, pero por esta vía. No vamos a arriesgarnos por aquella cosa abierta, que abrir una caja de Pandora donde todo el mundo pueda, y nos va a tomar 3 o 4 años. ¿Le parece se le va el periodo. ¿Le parece la receta correcta, la vía correcta? La vía correcta, para mi concepto, es una reunión de altos abogados constitucionalistas conocidos en el país, señalándoles cuáles son los campos que el Ejecutivo pretende cambiar o pretende modificar y que ellos den una propuesta. Y luego, si es necesario, convocar una asamblea constituyente para esa propuesta, pues se hace. Por ahí aparentemente va la receta. Primer tema en la agenda del presidente, Caja de Seguro Social. Usted lo ha dicho, un tema difícil, un tema complejo. La receta hasta ahora es que él tiene un equipo de conocedores del tema analizándolo para hacer una propuesta al país o presentarle las alternativas al país y que esté resuelto antes de diciembre, porque en diciembre se acaba la plata, así de sencillo. También le pregunto, ¿la vía correcta qué le añadiría a usted? ¿Qué le quitaría a usted? Vamos a ver. Yo creo que el tema del IBM, porque en la Caja del Seguro Social tiene varios temas. Sí. La otra es la atención médica, que es pésima, y la otra son los medicamentos que no existen. O sea, vamos a ver IBM, que es el déficit que existe. Es el tema más estudiado de los últimos 20 años. O sea, yo no sé qué vamos a reestudiar lo estudiado. Ya sabemos lo que pasa.
tenemos que proponer respuestas. Yo le sugerí en estos días, en una entrevista, que por qué no casamos, por ejemplo, una revisión del tema de la mina. Una revisión en el sentido de que sabemos que ese contrato fue inconstitucional, aunque no, bueno, haya dudas sobre eso, y que no hay ahora mismo nada. Entonces, ¿por qué no vemos ese tema diciendo, bueno, ¿por qué no podemos hacer un nuevo contrato donde la mitad de las ganancias sea del Estado y la mitad de las ganancias sea del socio? Y esa mitad de las ganancias del Estado, que pueden ser miles de millones de dólares, vamos a dedicarlo en su totalidad a reforzar IBM. ¿Eso qué hace? Eso es lo que no elimina las necesidades de medidas, de ver las paramétricas que tanto llaman, pero los ajustes serían mucho menor. Serían un costo social mucho menor. Y para contestarte tu pregunta, Danilo, el capital social existe para usarlo. El capital político. Perdón, el capital político sí existe para usarlo. O sea, no es que cuando tú sales del gobierno y dices, ay, me lo llevé enterecito. No te lo llevaste, nunca. Para invertirlo. Para no entrar en un conflicto neuronal en este momento, porque me saltó de un tema al otro, ¿usted cree que la población acepte una propuesta como esa con la minera? Vamos, mitad. Podemos validarla. Es decir, yo le presento a la población un referéndum. Mire, estas son las medidas que tenemos que tomar en el caso del IBM sin mina. Estas son las medidas que podemos tomar con el IBM con mina y la mitad de las ganancias para nosotros. Ustedes deciden. Pero que al final del día, el costo y el beneficio lo paga el pueblo panameño. De una y de otra. Una salida salomónica e interesante, porque hay gente que dice, ya Panamá decidió sobre el tema mina, pero usted propone un referéndum. No, yo propongo un referéndum porque te voy a decir una cosa. Lo que se decidió es producto más bien de un hartazgo social por muchos problemas, empezando por la pandemia. O sea, yo no creo que el tema mina exactamente fue lo que pasó, fue lo que creó este problema. Yo creo que hubo una conjunción de problemas que crearon esta situación. Ahora tenemos que verlo fríamente. Además, te voy a decir otra cosa. Si tú estás hablando de daño ecológico, el daño está hecho. Está hecho. O sea, no hay forma que tú puedas volver la tierra y sembrarle arbolitos o chumico, que es lo que crece sobre esa tierra. Y no hay justificación ni económica ni social para que tú le exijas a los pobladores de esa región que viven de la agricultura de chuzo, del arroz sembrado a chuzo, sembrando yuquita y una gallinita de vez en cuando, que se conformen con estar sentados sobre miles de millones de dólares de riqueza. Ahora, fíjese que la propuesta que usted pone sobre la mesa resulta interesante porque no es que nos contentemos con una presita, sino con la mitad del pollo. Con la mitad del pollo, sí. Y que esa mitad del pollo, no una presita de esa mitad, sea para el seguro social. Señor. Eso cambia totalmente el tablero de ajedrez. ¿No le parece a usted, don Danilo? Sí, don Hugo. Yo dije en este mismo espacio hace meses ya, el año pasado, cuando no estaba decidido por la presión popular la suerte de la mina, que yo me oponía al contrato. No necesariamente soy antiminero. Una cosa es oponerse a la relación contractual que tenía Panamá. Y creo que una propuesta de ese tipo merece llevarse a la mesa y la discusión del análisis. De buena fuente yo sé, o he llegado a conocer, que por ahí va la propuesta en la era Mulino. Mi pregunta es, ¿usted ha conversado con el presidente? No, yo no he conversado con el presidente. ¿No han conversado? No. ¿Ustedes en sintonía en eso? Sí, bueno, chateamos de vez en cuando cualquier cosa que le interese o que a mí me interesa preguntarle, pero no me he sentado a conversar y de este tema no hemos hablado. Mire, y hay coincidencia en la información que yo he recibido y en la que usted expresa como una propuesta. Sobre todo el aspecto de ese, perdón, Hugo. Sí. El daño ecológico ya está. Sí, claro. No, es que esa es una realidad. Además, te advierto algo. Yo sí le agradecí mucho el desayuno que tuve ayer o antes de ayer con el ministro designado de Ambiente. Ajá. Y le planteé exactamente lo mismo. Porque quizás él es una de las personas que más podría oponerse a este tipo de reactivación de esa mina. Y no lo vi negativo, tampoco lo vi que se desborda de alegría por la mina. Pero no lo vi negativo, lo cual significa que tú tienes un margen de conversación. Vamos a ver el tema, vamos a verlo. A ver, cerrar la mina, el daño está hecho, y cerrarla nos cuesta $500 millones. ¿A quién? A nosotros, los panameños, porque ellos no lo van a cerrar. Oye, y mientras tanto, ¿qué hacemos con las demandas, las acciones legales que tiene la empresa? Encima tenemos una cantidad que son como cinco miles de millones de dólares de demandas. O sea, ¿por qué no tomamos todo lo que está sobre la mesa y renegociamos un contrato que sea más adecuado a los intereses panameños? Y con la demanda, decirle, aguanta la demanda y negociamos. No, eso es parte. Eso sería parte. Por supuesto. Hablemos un poquito, cerremos caja de seguro social. ¿Hay solución fácil para el seguro? ¿Hay algo? No hay solución fácil. Y también si hay espacio para las posiciones ortodoxas.
Bueno, es que la posición ortodoxa es absurda. Esa de que vamos con el programa de solidaridad de todos modos. Eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque los déficits son tan monstruosos que no hay Estado que pueda financiar. Entonces tú tienes que ponerle un alto a esto y decirle, bueno, mira, ve, todos los que están en el sistema hasta el día de hoy se jubilarán. Todos. Pero del día mañana para adelante tenemos otro sistema, que es el de ahorro individual. Y ese sistema de ahorro individual tiene que llevar un componente adicional. Es que si tú a la hora de jubilarte no te alcanza, porque resulta ser que dentro de 25 años el salario mínimo para poderse jubilar son $2,000 y tú solamente tú tienes 500, pues el Estado tiene que compensar los 1.500 que te hacen falta. De esa manera, tú puedes... Usted le otorga entonces al Estado una función post sí, cómo no. jubilación. Sí, cómo no. De hecho, la está tomando hoy día el Estado Es que, con los 120, ciento y tanto a los 25. El Estado está asumiendo una jubilación. Y otra cantidad de cosas. O sea, si no la toma, ¿quién va a poner el dinero del déficit? ¿Quién lo va a poner? Y es que si lo ponemos, el tema aquí es que se habla del Estado del gobierno como si fuera un ente etéreo. Somos nosotros los que tendríamos que poner. Por todos. supuesto, y con una gran injusticia. Sí. Porque no todos son asegurados. Así la es. Caja del Seguro Social es de los asegurados. Mientras tanto, ¿qué hacemos con la atención médica y con los medicamentos? Que usted dijo, mala atención, no hay medicamentos y que no se convierte en un atractivo para el que está en la economía informal decir, ¿sabes qué? Yo voy a cotizar porque ahí por lo menos tengo medicamento y tengo atención. Por poner un ejemplo. Hugo, ¿por qué hay ejemplos en otros países que te combinan las dos cosas, el servicio de la Caja del Seguro Social, y cuando se copa, tú pasas al sector privado pagando el Estado, pagando la Caja del Seguro Social? Es decir, es absurdo que un enfermo de cáncer le digan, tú sabes una cosa, tu operación está programada para dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses el cáncer, ya, el tipo se está muriendo, la persona está muriendo. ¿No sería mejor que decirle, mira, como no tenemos capacidad de hacerla mañana, el Estado va a pagarle lo acordado a la medicina privada para que haga la operación? Yo creo que eso es lo que no... Así enfrentaríamos el tema de la mora, por lo menos. Yo pienso que eso es una... Igual con las medicinas. ¿Quién ha dicho eso sucede en Europa y países como España, pero eso sucede porque los impuestos que respaldan ese tipo de acción del Estado son relativamente altos. Y bueno, eso tiene que hacerlo así. O sea, no, tú sabes, tú no puedes tener tu cake y comértelo. Ahora, eso sucede en Uruguay, aquí cerquita. Este tema, en la administración Torrijos, que fue la última vez que se tocó, lo llevó a un punto de quiebre que incluso estuvo en riesgo la gobernabilidad del país. ¿Se podría enfrentar esta administración a una situación como esa o cómo desactivar esa posibilidad? Con diálogo, yo creo que tú tienes que hablar, tú tienes que explicar, tienes que dialogar con todos los actores sociales y saber, mire, es que la propuesta que usted hace por estas razones es inviable. Claro. Vamos a modificar la mía si no le gusta al punto hasta donde podamos llegar y acercar los criterios. Pero lo que tú no puedes decir es que yo me cierro a la banda que tiene que ser como yo digo o no hay. Pues no puede ser. Ahora, presidente, hablemos un poquito de la política de su partido, la peor derrota en su historia en la contienda presidencial. ¿Usted vio el tren venir? ¿Usted vio el impacto? ¿Usted previó esa posibilidad? ¿O le sorprendió? Tú sabes lo que me sorprendió verdaderamente, ver las concentraciones y las marchas que hacía el candidato del partido y luego ver el resultado electoral. Eso sí me sorprendió. Quiere decir que mucha de la gente que fue allí por una razón o por otra, simplemente no votó por él. Quiere decir que el voto aquel de que, hey, vota por mí para diputado, vota por mí por representante, vota por mí por alcalde, y arriba por el que tú quieras, fue lo que pasó. Y luego, es evidente que teníamos una división interna teniendo 3 candidaturas que nacieron de la cuna del PRD. No es que son PRD, nacieron de allí. La del señor que fue presidente y la señora de San Miguelito. Ahora, no es que vota para presidente por quien tú quieras, pero vota por mí. Es que tampoco se votó por la oferta a diputados. No, pero si tú ves los resultados, por ejemplo, para representantes de corregimiento, sí, tú tienes una votación ahí mayoritariamente PRD. Ahí hay casi 500,000 votos PRD. Ahora, ¿por qué la Asamblea resultó tan votada, tan afectada por este golpe que se le ha dado al PRD? ¿Cuál es la causa desde su punto de vista? La causa es que no hay justificación para que tú tengas un presupuesto de $200 millones al año. No hay justificación para que tú seas el representantote de un área que se llama circuito electoral, donde tienes 5 o 6 representantes de corregimiento trabajando políticamente para ti. No hay justificación para que tú tengas nombrado deportistas, para que tengas nombrado no sé quién en la comunidad. Eso no existe. O sea, el problema, Hugo y Danilo, es la forma como se eligen.
no hay justificación para tener circuitos electorales. Ninguno. La representación proporcional se establece a través del representante de corregimiento. La representación nacional, que son lo que debe hacer la Asamblea, o provinciales o nacionales, pero no por circuitos electorales, además arbitrarios. Ahora, le pregunto, y poniendo un nombre propio, el gran representantote, por utilizar su propio término, es Benicio Robinson, y él sí fue beneficiado con el voto. Desde el punto de vista del tamaño de su distrito no lo es, ¿no? pero del manejo de los millones que lleva hasta nuevo corregimiento. Él fue el presidente del partido, es el presidente del partido y es además el jefe de la comisión esta de presupuesto, ¿no? Así que sí, que se justifique, no se justifica. ¿Está herido de muerte el PRD? Yo no sé si de muerte, yo creo que podría hacerse un esfuerzo por aceptar los errores, hacer un examen de conciencia, como llaman los sacerdotes, ¿no? Aceptar los errores. Yo no estoy diciendo que nadie se tiene que suicidar, que nadie se tiene que ir a un volantín, pero sí, sentémonos a ver por qué nos pasó, que todavía no se ha dado. ¿Por qué nos pasó? Todos somos culpables, ¿sí? No inculpemos a uno y saquemos a otro y veamos cómo podemos recomponernos. Pero hay algo interesante acá. Hace poco más de 7 años, usted intentó regresar a la Secretaría General del partido. Porque veía lo que iba a pasar. Y yo recuerdo perfectamente una entrevista donde usted no solamente se lo decía, lo dijo. Sí. Usted planteó que el PRD iba por un camino totalmente autodestructivo cuando la inmensa mayoría de sus 700.000 miembros y de su dirigencia entonces no lo veía. ¿Qué veía usted en el horizonte para predecir lo que pasó? Creo que la experiencia, Danilo, como dicen que uno es viejo y los viejos tenemos experiencia. Mira, cuando yo gané las elecciones del 94 y vi que empezó a crecer la membresía del PRD, yo mandé a cerrar los libros inmediatamente. ¿Por qué? Porque evidentemente era el tiquete de nombramiento. Pasó mi periodo con los libros cerrados, muy pocas inscripciones nuevas. Llegó el siguiente periodo, yo pasé mi secretaría y la dirección del partido a otra gente, y esos abrieron el partido. No hay justificación de ninguna clase para tener un partido de 700.000 personas en un país como el nuestro tan pequeño. Si tú pones a ver, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español o el PP, no tienen ni siquiera esa cantidad de miembros. No tiene. Entonces, ¿cuál es el sentido? Yo hice un trabajo investigativo en Panamá, es proporcionalmente a la población en un renglón el país más representado del mundo político, el PRD. Estaba por encima hasta del partido hindú. Entonces te pones a pensar, ¿por qué? Bueno, porque es el mecanismo de lograr un puesto público. Entonces tú tienes que parar eso, no puedes seguir por esa parte. Ahora, presidente, usted dijo todos cometimos errores. Si usted tendría que aceptar errores, ¿cuál sería? Aquí fue la figura del candidato presidencial. No, eso no fue la adecuada, no fue la correcta. No lo determiné yo. No, eso no lo determiné yo. Fue un pase de factura al gobierno. ¿Qué fue? Yo lo que digo es que la culpa siempre es huérfana de padre y madre. En consecuencia, como es huérfana de padre y madre, todos somos culpables. ¿Sí? Ahora, presidente, hay un tema que es, no sé, está como la piedrita ahí en el zapato. Y el presidente electo de alguna forma se ha convertido en bandera de este tema porque él es uno de los millones afectados por un pésimo servicio, el eléctrico, la distribución eléctrica. Aquí decía don Fernando Aramburu Porras, que fue el brazo ejecutor de la transformación de IRRE a lo que tenemos actualmente, que no se siguió con esa modernización y que había que ejercer algunos cambios para que el mercado funcionara como debe funcionar y con la calidad de servicio. Como el siguiente tema es eléctrico, yo quiero que cerremos con eso. Como usted fue el artífice de lo que tenemos hoy, ¿en qué nos hemos quedado atrás? ¿Qué habría que cambiar para que tengamos buen servicio, buenas tarifas? No es que nos quedamos atrás, es que destruimos. Nosotros destruimos una entidad que era la piedra angular de la estructura, que se llamaba el ente regulador de los servicios públicos, que tenía 3 personas, uno de agua, uno de electricidad y uno de telefonía. El de electricidad era uno de los ingenieros eléctricos más importantes que ha tenido la República. ¿Te acuerdas de él? Ok, Ajax. Sí, señor, Ajax Mocote. No. El próximo gobierno simplemente le pareció que eso había que destituir todos, votaron a todos, reestructuraron todo. Te voy a dar otro ejemplo. Yo sé que en diciembre del 99 había una meta de calidad en telefonía
que se había establecido y que si no se cumplía era una multa de $10 millones para Cable & Wireless. Claro. Se le perdonó. Entonces, si tú tienes ese tipo de afinidad entre quien te debe regular y el regulado, evidentemente lo que tenemos es una porquería de servicio. Ahora, de alguna forma en generación hay algún nivel de competencia y la matriz se ha diversificado. No la hay en distribución. ¿Tenemos que evolucionar hacia una competencia de distribución o cuál sería la salida? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que tienes que perfeccionar la competencia en generación y tienes que evolucionar hacia una competencia en distribución. Definitivamente. Ese es el esquema original. Don Danilo. Sí, la palabra privatización para algunos sectores se convirtió en una palabra obscena, ¿no? Y al gobierno suyo, al gobierno que usted preside, se la comenzó a acusar de que había privatizado, bajo la tesis de una política neoliberal, que es cuestionada por un sector ideológico y político hoy día. Que saca menos del 1% de los votos, dicho sea de paso. Ya. Bien. Escuché. Bien. Entonces, desde esa perspectiva, ¿su política fue realmente ir por la privatización o usted cree todavía que hay algo que usted planteó que todavía le dejaba un espacio importante al Estado? Claro, acuérdate, Daniel, que los acuerdos, lo que pasa es que la juventud no conoce eso, pero los acuerdos originales de ese esquema fue lo que se llamó el Plan Ford. Así es. Que lo negoció el ex vicepresidente Billy Ford, que Dios lo tenga en la gloria, con las instituciones financieras internacionales. Y eso contemplaba la venta del 100% de las acciones estatales en electricidad, agua y telefonía. Nosotros lo que hicimos fue hablar con ellos y decirle, espérate un momentito, time out. No podemos vender el 100%, vamos a renegociar este contrato para ver si podemos lograr una asociación que ahora se llama APP. Sí. En aquel tiempo eran empresas mixtas, sí. Ahora es APP. Corporatización le llama usted también en ese momento. Eso lo dijo Billy, sí, pero sí, fue Billy. Okay. Era realmente recuperar una presencia del Estado, claro, en el patrimonio de esas empresas. Y lo logramos. El Estado sigue siendo dueño del 49% de Cable & Wireless. El Cable & Wireless tiene 49%, el sindicato tiene 2%. Y lo logramos en las otras esquemas de generación y de distribución. Claro, eso estás hablando hace 20 y pico de años. Ahora tú tienes que sentarte a revisar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Y lo que en mi concepto no funciona es el servicio eléctrico. Fíjate que en telefonía sí es otra cosa. Nosotros tenemos uno de los sistemas telefónicos más importantes. Tenemos más teléfonos celulares que población. Okay. Y además con velocidades increíbles. Y accesibles. Pero el tema de electricidad no ha funcionado y hay que ver por qué no ha funcionado. Ahora, ¿qué va a hacer la próxima administración para cambiar entonces ese sistema eléctrico, ese servicio eléctrico de cara al país? Va a hablar en segundos quien ha sido designado, nominado para ocupar este cargo, que es Juan Urriola. En breve nada más. Gracias, presidente. Con mucho gusto, encantado. Muchísimo gusto. Así que pausa y hablamos de electricidad en segundos nada más.